Buenas noches, amigos del Líbano. Continuando con nuestro programa El Líbano hace unos días, y en esta línea de tiempo que nos hemos propuesto y que iniciamos con la historia precolombina del Líbano, no tanto como precolombina, sino hablando de la historia que antecedió la fecha de fundación del Líbano, tomándola como la que da el acuerdo del Consejo 016 de 1993, que es el 23 de abril de 1849. La idea en este programa es hablar de esta fecha hacia atrás, pero también enriquecer un poco lo posterior a esta fecha, es decir, las primeras épocas y aquellos primeros acontecimientos que marcaron la historia del Líbano, tanto en la parte social como en la parte económica y religiosa. Voy a hacer mucho énfasis en lo histórico, en la historia, porque en la historia se acunan las demás ciencias. Podríamos decir que la historia es la madre de las ciencias. Hoy vamos a hablar sobre el café. El Líbano es un municipio cafetero. Podríamos también decir que en el Líbano se origina la cultura cafetera en Colombia, partiendo de que por los años 1920, la década del 20 al 30, cuando comenzó el verdadero cultivo del café en Colombia, el Líbano, junto con territorios de Antioquia y Manizales, se constituía como el tercer productor de café en Colombia. Lo que hoy llamamos el eje cafetero, toda esta parte que es el patrimonio cultural cafetero, por aquella época aún eran selvas, y es una historia que hay que rescatar por parte de los libanenses, porque si aquí se origina la historia, la cultura cafetera de Colombia, junto con los cultivos de Manizales y de Antioquia, me parece que es un filón de materia prima para poder hacer investigaciones y sobre todo para llevar al Líbano al lugar que se merece en Colombia como parte de los que iniciaron este cultivo y esta cultura cafetera. Hablemos de cómo llegó el café a Colombia o a la Nueva Granada, porque vamos a hacerle referencia a esas primeras semillas que llegaron al país, y vamos a dividirlo en dos. Una, pues la historia literaria que nos cuentan por el lado de la Federación Nacional de Cafeteros, con la parte de esto de los primeros cafés que ingresaron a Colombia, cuando nos cuentan que el jesuita José Gumilla, dentro de su libro El Orinoco Ilustrado, habla en 1730 de que se cultivaba el café en las orillas o en la desembocadura del río Meta al Orinoco. Esa es la historia literaria. Después nos hablan de que el cultivo del café pasó al norte de Santander y que de allí por Venezuela se hicieron las primeras exportaciones. Como le estamos dando énfasis a la historia documental en estos programas que vamos a dedicarle al Líbano, podemos hablar que la primera referencia de los cultivos de café documentada en un informe que se hace al rey, la hacen de unos cultivos que tuvo Luis Francisco de Reus en 1793, cuando él adquiere por los lados de Honda, en la provincia de Mariquita, una hacienda que se llama La Egipciaca con 90 esclavos. En un informe al rey, él hace, y esto lo hacen mención todos los historiadores y los investigadores del café académicos, de que el primer cultivo de café registrado en el territorio de la Nueva Granada lo hace Luis Francisco de Reus en la hacienda La Egipciaca por los lados de Honda. ¿Por qué es interesante este dato? Es interesante este dato porque, pues, fijémonos que el Líbano y el territorio del norte del Tolima queda en lo que es la jurisdicción de Honda y en lo que era entonces la provincia de Mariquita. En aquella época las provincias eran demasiado extensas. Por ejemplo, la provincia del Cauca iba casi de Quito hasta Antioquia. Entonces los territorios eran muy extensos. Sin embargo, con este dato podemos circunscribir casi al norte del Tolima el primer cultivo de café documentado en el reino de la Nueva Granada,
hecho por Luis Francisco de Reusch. Luis Francisco de Reusch muere esto en 1793, y Luis Francisco de Reusch muere en 1840 en una hacienda también de su propiedad llamada Peladeros, es decir, lo que hoy es Lérida. Recordemos que Lérida o Peladeros era una hacienda cuya propietaria era Manuela Arciniegas, que dona estos territorios para que allí el pueblo de Coloya, que quedaba en las estribaciones de la cordillera, fuera trasladado a la hacienda de Peladeros, y inicialmente tuvo el nombre Lérida de Peladeros, posteriormente se llamó Lérida. Entonces podríamos decir que aún este dato acerca más las intenciones o el registro histórico que tenemos con Luis Francisco de Reusch como el primer cultivador de café, y lo pone a menos de 100 kilómetros en línea recta con el territorio del Líbano. Datos importantísimos, lo digo, se abren un poco de esa intención literaria que maneja la Federación, y es que con el cura José Gumilla en 1730, las primeras pepas de café en el Orinoco Ilustrado, que en el norte de Santander se hicieron las primeras exportaciones que salieron por Venezuela hacia las islas del Caribe. Estos son documentos, esta es una historia ya documentada, y casi que todos los académicos y investigadores y estudiosos del café parten de esta primera mención, la digo y la repito, del cultivo que hace Luis Francisco de Reusch en el territorio del norte del Tolima, prácticamente al rey de España en 1793. Posteriormente vamos a hablar ya en la siguiente sección sobre cómo llega el café al Líbano. Entonces hacemos una pausa y ya iniciamos con esta parte de nuestra historia en la línea de tiempo que hacemos hoy con el cultivo del café. Senderos TV le llevará a vivir experiencias extraordinarias en un mágico recorrido turístico, donde conocerán los mejores atractivos para visitar durante sus vacaciones. Vivirán de primera mano la sensación de sentir unos lugares inigualables, acompañados de gastronomía, cultura, artesanía y atractivos de cada una de nuestras regiones, programa a programa. Le invitamos a que nos acompañe a estas experiencias inigualables junto a la agencia de viajes Basigar Tours. Harán realidad todos sus sueños vacacionales, porque las vacaciones son un derecho y no un privilegio, con Senderos TV. Atención, llega a Líbano, Tolima, la deliciosa lasaña boloñesa con pollo y el licor camón, receta original hecha en casa. Tenemos el gusto de atenderlos en la carrera tercera, número 151, Barrio Protecho. Servicio a domicilio a nuestro celular 311-245-2375. Recuerde, la mejor lasaña boloñesa. Ventana al Agro. Sembraremos conocimiento para recoger frutos. Un programa que busca mejorar la competitividad de los productores del sector agropecuario. Aprenda y admire las maravillas de los cultivos de frutas, verduras, cultivos ornamentales y mucho más. Toda esta información a través de Ventana al Agro. Lunes y miércoles, muy puntuales, de 6 a 7 de la noche. Bueno, ya hablamos de cómo es tan importante este territorio del norte del Tolima en el cultivo y sobre todo en la historia del café en la Nueva Granada, y cómo Luis Francisco de Reusch podríamos decir que hizo su primer cultivo de café precisamente en este territorio del norte del Tolima, según documentos y según testimonios escritos. Vamos a ver cómo llegó el café al Líbano.
Cuando uno indaga sobre los cronistas o los viajeros que estuvieron por esta parte del territorio de Sudamérica, encontramos con varios, entre ellos Félix Serret, un francés que hace un viaje por el norte y particularmente por Colombia, que titula su libro así, Viaje a Colombia en 1911-1912, y él cuando llega a la parte del norte del Tolima, por el camino del Ruiz, que es otro tema que vamos a hablar posteriormente sobre el camino del Ruiz y el nombre del Ruiz, viene y sale de Manizales para llegar al Fresno, donde encuentra en este viaje unas comidas típicas de la región. De esto también vamos a hablar en otro programa, cuál sería la gastronomía de este norte del Tolima y particularmente del Líbano, partiendo de la visión que se tiene con los cronistas de Indias y los viajeros, sobre todo de esta parte después de 1900 por el territorio colombiano. Félix Serret llega al Fresno, a los lados del Fresno, y en una fonda, en un restaurante, entonces allí consume arepas, mazamorra, una especie de croqueta, él dice, de maíz con queso, lo que hoy llamamos buñuelos, y un delicioso café. Estamos hablando de 1911. Podríamos decir entonces que el café ya estaba en este territorio como cultivo. Al norte del río Lagunilla, el territorio es mucho más minero, por todas las antecedentes que tenemos con las minas de Las Lajas, de Mariquita, de Santágueda, de Falan, las minas de plata, pero la intención que se tiene con los habitantes al sur del río Lagunilla, es decir, en lo que hoy es el municipio del Líbano, todo esto, es ya una intención mucho más de explotación agrícola. En las investigaciones que hace Hermes Tobar, Renzo Ramírez y otros, desde la adjudicación de baldíos que se hacen en estos territorios desde 1849, 1884 y 1886, se ve que la intención de estos territorios al sur del río Lagunilla, antes que ser mineros, es una intención agrícola. En la historia hay un libro interesantísimo, un libro sobre la historia de Manizales, de la ciudad de Manizales, escrito en 1926 por un padre, el padre Fabio de María, padre Fabo de María, y en él vemos muchos datos que tienen que ver con el Líbano. Vemos las primeras rutas, los caminos, el nombre del Ruiz, de los 21 que fundaron Manizales, cuántos pasaron la Mesa de Herbea o el Nevado del Ruiz o el Páramo del Ruiz para venir al Líbano a fundar el Líbano, consolidar el Líbano ya como aldea. Es interesantísimo leer este libro del padre Fabo en la Casa de la Cultura y en la biblioteca lo podemos encontrar, y allí el padre Fabo nos narra cómo dos personajes que fueron responsables del desarrollo económico, social y cultural de Manizales, entre estos a Agustín Patiño, personaje importantísimo en el desarrollo de Manizales como ciudad y como capital posteriormente del departamento del Caldas, y Antonio Pinzón, el primero de ellos, santanderiano, que llegó primero a Medellín y posteriormente bajó a Manizales. Y Antonio Pinzón, él era un juez del circuito de Ambalema, y estuvo trabajando en Ambalema, pasó por estos territorios, se radicó en Manizales, y allí en Manizales comenzó a desarrollar el cultivo del café junto con Agustín Patiño. Y un hijo de Agustín Patiño es el que cuenta dentro de la historia de Manizales, la que nos cuenta con el padre Fabo y con algunos documentos de Ramón María Arana. Recuerde, Ramón María Arana, el que trazó las calles del Líbano, que él trajo los primeros semillas de cafeto para el Líbano. Entonces podríamos decir que el café al Líbano llegó por el lado de Manizales con los grandes cultivadores que allí tenían, y para 1920, para 1927, estos primeros años de 1900, el Líbano ya producía café, tanto que era el tercer productor de café en Colombia. Investigadores como John Jairo Rincón del Líbano, un compañero del Líbano,
que escribió una tesis que también la pueden encontrar en la Casa de la Cultura, que se llama De Café Oscuro, Conflicto Social y Producción Cafetera en el norte del Tolima. La investigadora Gloria Gaitán nos dice cómo para 1927 el Líbano ya era el tercer productor de café en Colombia, después de Antioquia, parte de Caldas y estos territorios. Que producían más o menos, hay un dato de 5 millones de cafetos sembrados. Yo creo que de pronto la cifra es exagerada, pero eso nos da a entender la magnitud del cultivo que ya había en el Líbano. Este cultivo del café es la que propicia también esas migraciones de trabajadores y de gentes al territorio, porque recordemos que el café necesita una mano de obra en cantidad, y además hace un desarrollo industrial en estos primeros años para poder producir. Al ser una industria agroindustrial, entonces se necesitan, para beneficio del café, como todos lo sabemos, maquinaria que era necesario construirla aquí por la localización del Líbano, territorio insular, casi alejado de todo el mundo, que se tenía que valer de sus propios recursos para poder desarrollar esta empresa. En ese entonces, hablamos de 1920, 1930, entonces ya se estaba desarrollando una industria cafetera en el Líbano. Ahora vamos a ver posteriormente qué pasa después de la instalación, de consolidarse el Líbano como el tercer municipio cafetero en Colombia, con los estudios que han hecho estos investigadores muy serios. Y en la próxima sección desarrollaremos qué pasó con el café y qué sucedió con la crisis de 1930, que le dio tan duro también al Líbano, una crisis mundial económica de la que nosotros también salimos perjudicados. Senderos TV le llevará a vivir experiencias extraordinarias en un mágico recorrido turístico, donde conocerán los mejores atractivos para visitar durante sus vacaciones. Vivirán de primera mano la sensación de sentir unos lugares inigualables, acompañados de gastronomía, cultura, artesanía y atractivos de cada una de nuestras regiones, programa a programa. Le invitamos a que nos acompañe a estas experiencias inigualables junto a la agencia de viajes Basigar Tours. Harán realidad todos sus sueños vacacionales, porque las vacaciones son un derecho y no un privilegio, con Senderos TV. Atención, llega a Líbano Tolima la deliciosa lasaña boloñesa con pollo y el licor camón, receta original hecha en casa. Tenemos el gusto de atenderlos en la carrera tercera, número 151, Barrio Protecho. Servicio a domicilio a nuestro celular 311-245-2375. Recuerde, la mejor lasaña boloñesa. Ventana al Agro. Sembraremos conocimiento para recoger frutos. Un programa que busca mejorar la competitividad de los productores del sector agropecuario. Aprenda y admire las maravillas de los cultivos de frutas, verduras, cultivos ornamentales y mucho más. Toda esta información a través de Ventana al Agro. Lunes y miércoles, muy puntuales, de 6 a 7 de la noche. Bueno amigos, retornamos con el programa en la noche de hoy sobre el tema cafetero, sobre cómo llegó el café al territorio del Líbano Tolima, parte de la historia que tiene este grano importantísimo para la economía de nosotros y sobre todo para el rescate de algo que los tolimenses no hemos sido capaces de sacar adelante, que es la cultura cafetera. Si aquí tenemos la convicción por lo histórico, por las investigaciones, que aquí se origina la cultura cafetera en Colombia, o es uno de los lugares donde se origina,
es necesario tener también la responsabilidad para asumir esta propiedad de ser culturalmente importantes en la economía colombiana y comenzar a desarrollar un trabajo sobre este aspecto. Estábamos hablando de cómo llegó el café al Líbano. Estábamos hablando de 1920, ya éramos el tercer productor de café en Colombia, que lo exportábamos en recua de mulas por los caminos, por la trocha que había entre el Líbano y Armero, y allí iba y se reunía con el café que venía de Manizales a Mariquita para salir por el puerto de Honda. El café de Antioquia salía a Puerto Berrío y por el río Magdalena se exportaba hacia Alemania y Estados Unidos. Una investigadora, María Errázuriz, en un libro que después es una tesis inicialmente que después se convierte en libro, una tesis de la Universidad de Montpellier al sur de Francia sobre cafeteros y cafetales del Líbano, ella nos cuenta cómo para 1926, miren esta fecha, 1926, el grano del café del Líbano era reconocido a nivel mundial y era exportado a Europa y Estados Unidos. Para esa fecha, 1926, ya habían, según esta investigadora, casi 7 trilladoras en el Líbano. Entre esas estaba la Tropical Coffee Corporation de Nueva York, la Art Iran Company y 2 alemanas, las Steinway Stoffer Corporation y la Ultramar Corporation, que representada por un personaje que algunos tienen mención en el Líbano, que era Von Melentin, y con otro que todavía encontramos unos vestigios de su presencia en la Casa de la Cultura del Líbano, con unos tarros metálicos donde se llevaba la muestra de café, que era Juan Chartau y compañía. Esta era la gente encargada de trillar y comprar el café y comercializarlo y exportarlo en el Líbano, y este nombre lo encontramos, como le digo, en los tarros, en algunos de los tarros de café que enviaban y que se encuentran en la Casa de la Cultura, en el Museo de la Identidad Libanense del Líbano. Esto significa que el desarrollo del cultivo del café en el Líbano para esta década del 20 al 30 fue importantísimo, pero también para el desarrollo económico del municipio, porque era necesario crear fundiciones. Nosotros vemos que esta fue la edad de oro del municipio en su aspecto económico y social y cultural. Surgieron periódicos, se filmó la primera película en el Líbano, una de las primeras películas en Colombia, Los Amores de Kelif, registrada en la historia cinematográfica que tenemos en el país. Se hizo la primera resurrección armada de tipo socialista en América Latina, que se llevó al menos a cabo con éxito, un relativo éxito, porque fue la toma de las calles y del pueblo por parte de milicias que venían desde las veredas, que fue en 1929, la revolución bolchevique de los libanenses, que documentó muy bien nuestro escritor y historiador Gonzalo Sánchez del Líbano, y que hace parte de la historia política de este país, de la historia de emancipación, y que además da al Líbano como también el origen de este pensamiento emancipador en Colombia, al realizarse, como efectivamente se hizo con la investigación que llevó a cabo Gonzalo Sánchez, el movimiento de la revolución bolchevique del Líbano. Entonces, no solamente para esta época originamos la cultura cafetera en el país con 7 trilladoras, sino que también originamos el pensamiento político revolucionario, el pensamiento emancipatorio en Colombia, y sobre todo el reflejo de lo que había sido los habitantes del Líbano, cultural, política e ideológicamente hablando, porque se desarrolló un pensamiento ideológico liberal y radical, donde los teósofos, donde los masones, donde toda esta serie de ideologías diferentes de la religión católica pudieron prosperar. Aquí vino a parar Ramón María Arana, vino a parar una gente que buscaban un pueblo de libres, como ellos decían, con esta ideología masona y teosófica y teocrática para vivir acá. ¿Por qué razón? Pues porque habían unos agentes externos, unos agentes
europeos que manejaban esa ideología en boga que había en Europa, que era el radicalismo, esa anarquía ideológica y creativa que se estaba desarrollando con la filosofía natural, estaba en boga en el Líbano. Además, recordemos que el Líbano, tenemos la primera referencia de la aldea de El Líbano en 1851, solo hasta 1910, casi 60 años después, se viene a convertir en parroquia. Recuerden ustedes que hay un plano en la Casa de la Cultura donde figura el Líbano con 42 manzanas, con todos los nombres de los propietarios de los lotes de cada manzana, y no figura ni iglesia ni lote para la iglesia. Por eso el desarrollo ideológico, cultural, político que tenemos, por eso esa quizás idiosincrasia liberal que se tiene y librepensadora que se tiene en el Líbano, eso viene desde su mismo origen y desde su sentimiento cultural y desde sus primeros habitantes. Esta década de 1920 al 30 florecieron industrias como el jabón, la gaseosa, se pensó en hacer un cable aéreo, se comenzó a hacer la carretera. Desgraciadamente, el Líbano no alcanzó su desarrollo porque vino la crisis mundial de 1930, que trajo toda esa debacle económica, y el cultivo y el consumo del café y las exportaciones del café cayeron ostensiblemente, perjudicando directamente al Líbano en su cultivo. Pues esto no era un producto de consumo obligatorio, es un producto de consumo básico, el café. Entonces bajó mucho el consumo a nivel mundial y la industria en el Líbano se vio perjudicada. Estos, en términos generales, es uno de los aspectos, digamos, del origen prehistórico en el Líbano. Ya después de 1930 el cultivo del café sigue, como con la violencia política decayó, las grandes haciendas los grandes propietarios y las grandes trilladoras tuvieron que irse del municipio, del territorio. Hoy tenemos en el Líbano unos cultivos no extensivos, realmente no hay grandes haciendas cafeteras, son cultivos que no exceden las 20, 30, máximo 60 hectáreas, pero eso hace que se genere una dinámica cafetera diferente también, no de grandes extensiones, por eso no contamos con trilladoras. Y esto es lo que ha pasado últimamente en el Líbano. No hemos contado tampoco con representantes que nos lleven, en el caso de la federación, a ser por lo menos pioneros en el café gourmet o café de origen, siendo el Líbano uno de los pioneros, y siendo el Líbano casi que uno de los que se le reconoció a nivel mundial como el grano de mejor calidad por los años 1920, 10, 30, como lo acabamos de ver en este programa. Hay muchos temas para contarles, amigos. Hay que hablar de la gastronomía del Líbano, hay que hablar del Nevado del Ruiz, hay que hablar de muchas cosas. Los espero para el próximo programa en esta línea de tiempo, para contarles otro asunto del Líbano, pero sobre todo para que ustedes tengan curiosidad y sientan una intención investigativa de ahondar un poco estos temas que hoy les traemos a partir del canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.